Asesinatos sin resolver. Es alguien que sufrió tortura. Violencia brutal sin ningún culpable. Yo no lo hice. ¿Cómo se resuelve un crimen sin sospechosos? Existe una escala para medir los comportamientos más oscuros del ser humano, los actos de maldad. Mide la mente criminal y el crimen. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, los forenses tienen una herramienta para determinar cuál es el peor perfil de un psicópata. Asesinatos sin resolver. Misterios que causan miedo. El asesino del pintalabios aterrorizó Chicago a mediados de los 40. Descuartizó a una niña de 6 años. ¿Pero fue a la cárcel el culpable? La leyenda de la Dalia Negra comenzó con un cuerpo disecado. ¿Conoceremos algún día la verdadera identidad de los asesinos? Fort Worth, Texas, febrero de 1994. Encontraron un cuerpo en un almacén abandonado. Más de 10 años después, la policía todavía busca al asesino. El doctor Michael Stone es psiquiatra forense en la Universidad de Columbia. Es el responsable de la escala de maldad de 22 niveles. Cuanto más atroz sea el crimen y más racional el responsable, lo colocará más arriba en la escala. La escala me ayuda a navegar por el oscuro mundo del crimen violento. Normalmente, el Dr. Stone utiliza el motivo, el método y la mente para calibrar el nivel de maldad. Pero cuando no se conoce al asesino, solo se puede analizar el crimen en sí, el método y las circunstancias. Usa su escala para crear un perfil de los posibles asesinos analizando sus crímenes. Junio de 1945. Estados Unidos acaba de celebrar el fin de la guerra en Europa. Pero en Chicago, un asesino anda suelto. La policía encontró el cuerpo de Josephine Ross en su cama. El colchón estaba empapado de sangre. Le habían cortado la garganta. La cabeza estaba envuelta en un vestido. Pero no había sangre en el cuerpo. Le habían dado un baño después del asesinato y las heridas cuidadosamente tapadas con esparadrapo. Un testigo había visto a un hombre bajar por la salida de incendios el día del crimen, pero la policía no tenía más pistas. Después de 2 meses sin sospechosos ni arrestados, el caso se enfrió. 6 meses después, el 10 de diciembre, otra víctima en el norte de Chicago. Encontraron el cuerpo desnudo de Frances Brown en la bañera. El camisón envolvía la cabeza. Había recibido 2 disparos y tenía un cuchillo de carnicero en el cuello. Igual que a Josephine Ross, a Frances la habían bañado tras el crimen. Esta vez el asesino dejó algo más que un cuerpo limpio. En la pared escribió con pintalabios: «Por el amor de Dios, atrapadme antes de que mate más. No puedo controlarme». El estado de los cuerpos convenció a la policía de que era un solo asesino, pero no tenían sospechosos. Y por el mensaje en la pared temían que fuera uno en serie. Los periódicos le bautizaron como el asesino del pintalabios. Todo el mundo tenía miedo de que volviera a matar. Lo hizo. Y el siguiente asesinato fue incluso más cruel que los anteriores. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. Diciembre de 1945.
La policía de Chicago era incapaz de avanzar con los 2 asesinatos. Las víctimas del asesino del pintalabios eran mujeres, cuidadosamente bañadas después de ser asesinadas. El 7 de enero de 1946, los padres de Susan Degnan, de 6 años, denunciaron la desaparición de su hija. Los agentes del FBI y la policía local rastrearon el barrio. Después de varias horas, un agente descubrió lo que parecía la cabeza de una muñeca en una alcantarilla. En realidad, había encontrado la primera parte del cuerpo descuartizado de Susan, la cabeza. Encontraron el resto de la niña en alcantarillas cercanas. El torso estaba envuelto en un pijama azul. La autopsia reveló que el cuerpo de la niña no se troceó sin sentido, sino que fue cortado con una habilidad quirúrgica. El pánico se apoderó de la ciudad. El psiquiatra forense Michael Stone ha creado un perfil del asesino a partir de lo poco que se conoció en aquel tiempo. Parece inusual que el asesino de una niña sea responsable de todos los crímenes, pero podría decir que seguramente era un hombre. A partir de los asesinatos se aprecian algunos patrones establecidos. El más llamativo es el deseo del asesino de cubrir el crimen, lavar los cuerpos, poner esparadrapo en las heridas, esconder miembros de la niña. Parece como si no pudiera ver lo que había hecho. Podemos asumir que tuvo un pasado de abusos, con una progresión que llevó a algo tan trágico como desmembrar a una niña. Es un psicópata con posible personalidad esquizofrénica. Por estas razones coloco al asesino en el nivel 18 de mi escala. Asesinos en serie, pervertidos sexuales. Después del asesinato de Degnan, reinó el pánico. Los padres no dejaban salir a sus hijos y cerraban puertas y ventanas. Los periódicos designaron al asesino del pintalabios como el criminal del siglo. En junio de 1946, la policía arrestó a un chico de 17 años llamado Bill Haydens. Un ladronzuelo con un largo historial delictivo que descubrieron irrumpiendo en una casa del mismo barrio en que asesinaron a Susan Degnan. Bill Haydens era un solitario. Lo admitieron en la Universidad de Chicago antes de cumplir 18 años. Era buen estudiante y le gustaba la ingeniería eléctrica. Le agradaba separar las cosas y volver a montarlas. Pero tenía un historial problemático. A los 13 años comenzó a robar. A los 17 ya entraba en casas para llevarse joyas, dinero y armas. Los psicópatas no nacen de la noche a la mañana. Es un periodo de gestación. Al principio sus crímenes parecen inofensivos, pero la maldad suele aumentar. Bill Haydens admitió ser el asesino del pintalabios. Al declararse culpable evitó la silla eléctrica, pero fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, días después de la condena, se retractó de su confesión. En Chicago creían que habían capturado al asesino del pintalabios, pero ¿estaba resuelto el caso? El Dr. Stone viajó a la prisión de Dixon en Illinois para comprobar su perfil con el hombre que llevaba en la cárcel más de 6 décadas. Nadie ha pasado tanto tiempo en esa cárcel como Haydens. ¿Es este el rostro de un asesino? Confesaste haber matado a 3 mujeres. La pregunta 60 años después es si quieres decir algo sobre si lo hiciste o no. Yo no lo hice. Sería bueno tener una imagen de cómo era tu familia. Había discusiones. Sobre todo, de dónde estaba el dinero. Pero se lo guardaba mi padre para otras cosas. ¿Solía beber mucho? Me temo que sí. Haydens creció en un barrio de clase media-baja en Chicago.
Su familia tenía deudas y discutían sobre cuánto bebía el padre. Bill era un niño curioso pero temerario. Su madre le encontró una vez en el tejado de casa listo para volar con unas alas de papel que había hecho él mismo. ¿Un niño con ganas de escapar? Sé que te enviaron a un lugar para niños caprichosos. Delincuentes juveniles. Sí. Era un internado masculino. Aprendías lo que no deberías estar aprendiendo. ¿Qué te enseñaron? A robar bolsos. Algunos hacen estas cosas porque les aporta un tipo de emoción al escapar. ¿Tú experimentabas eso? No, era más bien miedo. No disfrutaba con ello. Muchas veces devolvía lo que había robado y lo dejaba en el lugar exacto donde lo encontré. Cuando creaba el perfil de un posible asesino, debía fiarme de los detalles de la escena del crimen, los brutales apuñalamientos, la limpieza de los cuerpos, incluso el desmembramiento de la niña. Sentado delante de Bill Heirens, me intentaba imaginar a un chico de 17 años y me preguntaba si sería capaz de hacerlo. Heirens recuerda el revuelo del caso de Susan Degnan como si fuera ayer. Habían pasado 6 meses desde el asesinato de la niña. Las autoridades buscaban desesperadamente a un sospechoso. Entonces encontraron a un ladrón armado y la policía le arrestó a poca distancia de la casa de Degnan. Nos interesa saber cómo pasaste de robar carteras y cosas así a que te persiguieran por crímenes más graves. Es decir, 2 asesinatos y el secuestro y asesinato de una niña. Bueno, eran crímenes sin resolver, concretamente asesinatos. ¿Sí? Había mucho revuelo y buscaban a alguien a quien culpar de aquello. Ya. Eso resume un poco la situación. Todo el mundo me señalaba con el dedo y no tenían ninguna razón para hacerlo, a excepción de que había sido un ladrón. Vale. ¿En alguno de los atracos hiciste daño a alguien físicamente? En otras palabras, ¿utilizabas la violencia para cometer tus actos? No. Cuando intentaron detenerme, me defendí. Un hecho que complicó las cosas es que cuando te detuvieron llevabas un arma encima, Sí. una pistola cargada. Sí. Eso no sentó muy bien a la policía. Bueno, la usé para escaparme. Evité que me siguieran usando la pistola. Ya. Me dio cierta ventaja, pero no llegué muy lejos. ¿No? No, porque llegó un agente que sabía que llevaba una pistola, porque los que me seguían se lo dijeron. En cuanto me vio, me disparó 3 veces. Yo no hice nada, pero no me dio. Entonces saqué la pistola y le disparé. Se agachó. La pistola cayó al suelo. Me lancé encima de él y comenzamos a pelear en el suelo. Entonces alguien llegó por detrás de mí y me golpeó en la cabeza con Una maceta. una maceta. Al verte con la pistola, la policía pensó que eras capaz de cometer crímenes violentos. Probablemente. Heirens fue interrogado durante un mes. La policía y los medios de comunicación estaban convencidos de que era el asesino del pintalabios, responsable del asesinato de 2 mujeres y el descuartizamiento de una niña.
Se enfrentaba a la pena de muerte. La policía lo presentó a la prensa supuestamente para reconstruir el secuestro de Susan Degnan. Heirens confesó los asesinatos a cambio de conseguir la cadena perpetua. No hubo juicio. Cuando la niña murió, tuvo una enorme repercusión en los medios. Los periódicos no paraban. Sí. La gente estaba asustada. Un periódico de Chicago publicó la supuesta confesión de Heirens, aunque en realidad era inventada. La prensa se volvió histérica. La policía elaboraba pruebas contra mí. ¿Quién? La policía. La policía. Los investigadores. Lo sé porque lo publicaban los periódicos de entonces. Heirens dice que la policía de Chicago le hizo un interrogatorio muy duro. En 1946 los acusados tenían pocos derechos. Dice que le negaron un abogado, que recibió palizas y que no le dieron comida ni agua. Le interrogaron después de drogarle con tiopentato de sodio, conocido como el suero de la verdad. Le hicieron una punción lumbar sin anestesia. Le hicieron cruzar la ciudad con un dolor horrible para el test del polígrafo. Confesaste haber matado a las 3 mujeres. Y después de 60 años, la gente se pregunta ¿por qué dijiste eso realmente? Si hubiera ido a juicio con todo lo que decían en la prensa, me habrían condenado a muerte. Y si estoy muerto, no puedo probar que no cometí el crimen. Por eso debía seguir vivo. Estaría muerto si no me hubiera inculpado. Y no tendría manera de esclarecer esos crímenes. Pensé que podría hacerlo yo solo. ¿Estaba diciendo la verdad? Con el paso de los años, muchos abogados, forenses y activistas han apoyado sus reivindicaciones de inocencia. Pero a pesar de su comportamiento ejemplar, nunca le han concedido la condicional. La reunión con Heirens plantea una cuestión. Es poco probable que Heirens fuera capaz de cometer los actos del asesino del pintalabios. No se ajusta a mi perfil. Echando la vista atrás, ¿qué es lo que más lamentas? ¿Hay algo que lamentas en tu vida? Hay muchos lamentos. Es una pérdida. Una gran pérdida. Podría haber hecho un montón de cosas en la vida y he pasado 60 años en la cárcel. Bill Heirens continúa en la cárcel, considerado el asesino del pintalabios. ¿Pero podría seguir libre el verdadero asesino? A 2.800 kilómetros, la respuesta podría estar al otro lado de la esquina. Un antiguo agente de Los Ángeles dice tener información importante sobre otro asesinato sin resolver en los años 40. Cree que sus averiguaciones también podrían demostrar la inocencia de Bill Heirens. Los Ángeles, 15 de enero de 1947. El cuerpo desnudo de una joven fue encontrado en un terreno. La escena impactaba. Le habían cortado la cabeza de oreja a oreja, dibujándole una espantosa sonrisa. Encuentran un cuerpo cortado por la mitad. Han drenado toda la sangre del cuerpo. Ven signos de tortura. El cuerpo parece estar posando. No lo lanzaron y la dejaron ahí sin más. Las 2 partes del cuerpo están en el suelo, separadas por 15 centímetros. Habían levantado sus brazos por encima de la cabeza y doblado los codos a 90 grados. Habían colocado el cuerpo cerca de la acera para que lo encontraran rápidamente.
La policía nunca había visto algo así. Los investigadores identificaron a la víctima, Elizabeth Short, 22 años, actriz de Hollywood. La autopsia reveló que sus órganos internos no habían sufrido daños. Habían cortado el cuerpo por la mitad con una precisión quirúrgica. La policía tenía pocas pistas, pero el asesino se entrometía en la investigación. Envió un bolso de Elizabeth Short a la policía junto con mensajes misteriosos. Los periódicos recibieron muchas notas del asesino con pistas sobre su identidad. El psiquiatra Michael Stone ve un patrón en estos crímenes sin resolver. Es una persona desesperada porque la reconozcan. Quiere el respaldo por lo que ha hecho. Como el asesino del pintalabios, la Dalia Negra necesita comunicarse con el público. Los investigadores siguieron cada pista, pero el caso sigue sin resolverse. El asesinato de la Dalia Negra es uno de los crímenes sin resolver más sensacionales de la historia. El antiguo agente Steve Hodel dice saber quién fue. Perfil de un psicópata. En 1947, un asesinato conmocionó a Los Ángeles. Los medios lo llamaron el asesinato de la Dalia Negra, y este crimen ha sido fuente de fascinación desde entonces. El misterioso y dramático descuartizamiento de la Dalia Negra convirtió a Elizabeth Short en famosa. El caso ha inspirado varias novelas y películas de Hollywood. Muchos aficionados a los crímenes se han obsesionado con los atroces detalles del asesinato y la misteriosa identidad del asesino. ¿Quién podría haber hecho algo así? A finales de los años 40 parecía que cualquiera en Hollywood era sospechoso. Habían señalado a todo el mundo desde Bugsy Siegel a Orson Welles. Pero la policía de Los Ángeles nunca resolvió el crimen. Steve Hodel era un niño cuando encontraron el cuerpo de Elizabeth Short. En 1963, cuando entró en la policía, la Dalia Negra ya era el asesinato sin resolver más conocido en Los Ángeles. 50 años después del crimen, la naturaleza del asesinato significa mucho para este agente retirado. Claramente fue alguien que recibió tortura. Puede que 2 o 3 horas. Vemos que la bisecaron perfectamente. Solo hay una manera de dividir así el cuerpo sin tocar algún hueso, y es yendo entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. No era un corte de carnicero, sino que debía ser alguien que dominara la medicina. En sus 40 años de carrera, Steve Hodel nunca ha tenido un caso tan sobrecogedor. Seguro que nunca imaginó la conexión personal que tendría con el asesinato de la Dalia Negra. Después de la muerte de su padre en 1991, Steve encontró la fotografía de una mujer desnuda. La había hecho su padre. Miré la foto y me pregunté de qué me sonaba la foto. Hoy todavía no sé por qué me venía a la cabeza la Dalia Negra. Steve cree que la persona de la fotografía es Elizabeth Short. Pero ¿por qué tendría esa foto George Hodel, su padre? Comencé a investigar porque no sabía casi nada a pesar de haber trabajado en la policía. Era el caso sin resolver más famoso, y descubrí que el crimen lo había cometido alguien con habilidad quirúrgica y pensé, interesante, papá tenía esa habilidad, pero nunca se me ocurrió que podría ser sospechoso. Pero mientras continuaba su investigación, todo parecía apuntar a un solo hombre. Dios mío, no puede ser. Existe la posibilidad. Su propio padre. Steve se convenció tanto de la culpabilidad de su padre que decidió reabrir el caso. Cree que hay circunstancias claras que relacionan a su padre con este asesinato. Steve las llama huellas de pensamiento.
En una huella dactilar hay marcas, curvas, puntos. Mira los pensamientos como si fueran marcas, curvas, puntos de la mente. He juntado unos cuantos puntos que relacionan a George Hodel con el crimen. George Hodel era un joven prometedor muy bien dotado. A los 9 años era un prodigio del piano. Se le reconocía como genio, ya que el coeficiente intelectual era un punto superior al de Albert Einstein. Pero el genio tiene un precio. Su admisión en la universidad a los 14 años aseguraba que estaría socialmente aislado. Se volvió introvertido. Empezó a experimentar con drogas. Se fascinó con el arte, el sexo y la violencia. George se consideraba escritor y fotógrafo, pero nunca fue reconocido como tal. Se obsesionó con los rincones oscuros y peligrosos de Los Ángeles y se dejó llevar. Tras mentir sobre su edad, con 19 años encontró trabajo en un periódico como reportero de sucesos. Escribió crónicas de los asesinatos en las calles de Los Ángeles. La violencia parecía inspirarle. A menudo los genios tienen inestabilidad emocional, que unida a la obsesión precoz de George por la violencia puede ser una combinación peligrosa. Steve y su padre no eran muy cercanos, pero guarda buenos recuerdos. Era estricto, era formal. No era muy afectivo, pero su carisma era más importante que eso, y nosotros lo adorábamos. Era como un dios para nosotros. George Hodel se hizo médico. Durante el día llevaba una clínica que trataba enfermedades venéreas. Steve cree que se enteraba de los secretos de las estrellas y magnates de Hollywood. Cuando entraba en una habitación parecía que lo hacía un rey o el papa. Tenía ese poder. Daba fiestas nocturnas en las que la élite de Hollywood disfrutaba con drogas y sexo. Toda esa gente espectacular venía de fiesta a pasarlo bien bebiendo. Henry Miller, Man Ray, John Huston. Estabas literalmente en el centro de Hollywood, aunque estabas totalmente aislado cuando entrabas en esa fortaleza de cemento. Steve cree que su padre conoció a Elizabeth Short en una de esas fiestas y que iniciaron una relación. La relación podría haber terminado en un solar abandonado con el cuerpo de Elizabeth cortado por la mitad. Steve ve conexiones entre su padre y el asesinato. Por su formación quirúrgica, ¿podría ser George Hodel el asesino de la Dalia Negra? La clave es la hemicorporectomía practicada en Elizabeth Short. Solo puede realizarse actuando entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. Steve revisó datos en la Universidad de Medicina y había hecho más de 700 horas de cirugía. Claramente tenía formación en cirugía y la habilidad para bisecar un cuerpo. Steve ve la impronta de su padre en los mensajes anónimos que se mofaban de la prensa angelina. ¿Qué tenemos aquí? Titulares. Está enviando titulares de que no es un matón de la calle. Es alguien que sabe de periodismo. Y el amor de George por el surrealismo convenció a Steve de que era el asesino. Otra clave para entender el asesinato de la Dalia Negra es el surrealismo. Siempre se vio a sí mismo como un surrealista. No veía diferencia entre el sueño y la vigilia. Mientras otros creen en los surrealistas intelectualmente, él creía en ellos de todo corazón. Es una postura peligrosa porque te abre cualquier posibilidad. No hay reglas. No hay moralidad. No hay Dios. El artista surrealista Man Ray y George Hodel eran amigos. Compartieron una predilección por la perversión sexual y la dominación violenta de mujeres. Parece que Man influyó mucho en George. Esta relación llevó a Steve a considerar la colocación del cuerpo de Elizabeth. He revisado las fotos de la escena del crimen y al principio me molestaron.
La pose deliberada. ¿Qué veía aquí? ¿Qué quería decir el asesino? Empecé a revisar las fotos de Man Ray. Muchas mostraban decapitación, cuerpos segmentados. Una de sus fotografías más famosas se llamaba El Minotauro. Un cuerpo de mujer bisecado por la cintura y las manos en esta posición para representar los cuernos es un toro. El Minotauro era mitad hombre, mitad toro, que devoraba a jóvenes doncellas que permanecían en el laberinto. ¿Inspiró la obra de Man Ray el crimen de George Hodel? El cuerpo de Elizabeth Short perfectamente disecado. La pose deliberada. El corte grotesco en la boca. ¿Era la Dalia Negra la obra de arte de George Hodel? Completó una obra de arte del surrealismo. El cuerpo de Elizabeth Short era su lienzo, el bisturí su pincel. Creó algo que él sabía que viviría para siempre. Después de una investigación de 7 años, Steve presentó las pruebas a un fiscal. Voy en secreto con mis pruebas a ver al fiscal del distrito, Stephen Kay. Y me dice, según lo que me has traído y basándome en las fotografías y lo que has traído, si tu padre siguiera vivo, le pediría la pena de muerte. Pero por algunas circunstancias, la investigación del asesinato de la Dalia Negra continuará sin resolverse, según Steve. Todos estos informes han desaparecido de la policía. Pero no solo las transcripciones y toda la información de George Hodel, sino también las pruebas y la posible conexión por ADN se ha desvanecido. La policía no tiene explicación para ello. Lo único que dicen es que, bueno, a veces estas cosas pasan. Steve cree que destruyeron las pruebas en el caso de la Dalia Negra para proteger a su padre. Gracias a su clínica privada, George Hodel podría conocer los secretos sexuales de la élite de Hollywood, secretos que quizás le protegieron de la ley. Pero Steven descubrió archivos que el fiscal del distrito había apartado de la investigación original de la Dalia Negra. Cuando los analizó, llegó a la conclusión de que Elizabeth Short no fue la única víctima de su padre. Los archivos del caso mostraban que George Hodel viajó a Chicago en 1946, el año en que Susan Degnan fue descuartizada. Susan es una de las víctimas por las que Bill Heirens está acusado. Los asesinatos de la Dalia Negra y Susan Degnan tienen similitudes. Ambas víctimas fueron seccionadas por la cintura, con un corte preciso entre la segunda y la tercera vértebra. La clave es la hemicorporectomía que realizó en Degnan. Es un sello único. Solo puede hacerse cortando entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. Es un lugar específico. Esto sucedió con Degnan y sucedió con Elizabeth Short. Para Steve, los asesinatos de Elizabeth Short y Susan Degnan compartían otra coincidencia difícil de ignorar. El cuerpo de la Dalia Negra fue descubierto en la calle Norton de Hollywood. Junto a esa calle está el Boulevard Degnan. Degnan, el apellido de la niña descuartizada en Chicago. Steve cree que su padre intentaba enviar un mensaje al mundo. Giró hacia la izquierda pensando que seguía en Degnan y siguió hasta el 3815 de la calle Norton. Colocó allí el cuerpo y se fue a casa. Parece que George Hodel se equivocó de calle. Si quería enviar un mensaje, nadie lo captó en su momento. Creo que fue la mofa definitiva. Les decía a los policías, si sois lo suficientemente listos y descubrís esto, podréis relacionar el asesinato de Degnan y el de la Dalia. Para Steve, el hecho de que Elizabeth conociera el asesinato de Degnan pudo haber precipitado su muerte. Lo que sabemos ahora a partir de los archivos del fiscal es que Elizabeth descubrió la implicación de George. Creo que averiguó que era un asesino y
Eso firmó su sentencia de muerte. ¿Podría ser George Hodel el responsable de dos de los asesinatos más famosos de Estados Unidos? La mutilación de Elizabeth Short y el descuartizamiento de Susan Degnan. ¿Se le puede relacionar con las otras víctimas del asesino del pintalabios? ¿Es inocente Bill Heirens? El Dr. Stone revisó el perfil de Hodel y barajó la posibilidad de que asesinara a la Dalia Negra y fuese el asesino del pintalabios. Según los perfiles de ambos casos, parece claro que el mismo asesino podría cometer ambos crímenes. George Hodel era un hombre claramente perturbado y, aunque brillante, tenía el sentido de la realidad distorsionado. Hay razones para creer que Hodel disfrutó con el horrible asesinato de Elizabeth Short y con todo lo demás que hizo en su larga vida. Puede que nunca sepamos quién fue el asesino del pintalabios, pero Hodel podría ser más que capaz de hacerlo. Si Steve tiene razón, colocaría a George Hodel en lo más alto de mi escala, nivel 22. Psicópatas con la tortura como motivo principal. Pero quedan preguntas sobre Bill Heirens, el hombre que acabó en la cárcel como el asesino del pintalabios. En mi primera reunión con él, no me pareció que su perfil se ajustara al de un asesino. Aunque Steve crea que ha resuelto el caso de la Dalia Negra y el asesino del pintalabios, puede que sea muy tarde para salvar a Bill Heirens. Lo triste es tener a un hombre cumpliendo 60 años por una condena equivocada. Bill Heirens ha proclamado su inocencia desde que fue encarcelado. A pesar de las apelaciones y las alegaciones de Hodel, Heirens continúa en prisión. Solo se declaró culpable para salvarse. Le dijeron, te vamos a ejecutar, te freiremos, confiesa o muere. Tomó la decisión correcta. Un chico de 17 años, agredido y bajo una dureza extrema, estaría muerto. Lo habrían matado en menos de un año si se hubiera declarado inocente. Steve está convencido de que su padre, George Hodel, era un psicópata. Basándome en mi investigación de 7 años, sabemos que George Hodel cometió el asesinato de la Dalia Negra. También estoy convencido de que William Heirens no asesinó a Susan Degnan y que lleva 60 años en la cárcel por un crimen que cometió George Hodel. Perfil de un psicópata. Lo desconocido. Lo que no tiene solución. ¿Qué nos dice sobre la mente de los asesinos algunos de los crímenes sin resolver más conocidos? ¿Puede haber asesinos entre nosotros? Bill Heirens fue a la cárcel por ser el asesino del pintalabios, responsable del asesinato de 2 mujeres y una niña de 6 años. Hoy, muchos creen que fue acusado injustamente, pero hay pocas probabilidades que le concedan la libertad condicional. Heirens ha pasado más tiempo en la cárcel de Illinois que cualquier otro preso. El verdadero asesino del pintalabios podría haber seguido matando, dejando más casos sin resolver. El investigador y antiguo agente de policía Steve Hodel cree haber relacionado los crímenes sin resolver más brutales de Estados Unidos: la Dalia Negra y el asesino del pintalabios. Pero son solo 2 casos en un mar de asesinatos sin resolver. Desde 1960, más de 200.000 asesinatos están sin resolver en Estados Unidos. Y cada año se añaden 6.000 casos. Los investigadores se ven obstaculizados por la falta de pruebas, pocas pistas y ningún testigo. Casi en cada ciudad hay docenas de crímenes sin resolver. Fort Worth, Texas,
25 de febrero de 1994. El agente de homicidios Manny Reyes recibe una llamada sobre un asesinato en el aparcamiento de un almacén. La víctima, un hombre blanco, había recibido una paliza y 2 disparos. Huellas ensangrentadas rodeaban el cuerpo. La cartera de la víctima parecía ser de James McVeigh. Su furgoneta estaba abierta y había herramientas. Las llaves seguían en su bolsillo. No había signos de robo. Había algo más inusual. La cara de James McVeigh estaba pintada con spray azul. Fue algo más que asesinar. Hicieron cosas que no habíamos visto antes. Las pruebas recogidas en la escena no daban pistas. Y el entorno de McVeigh tampoco ofrecía ningún motivo aparente. No había nada en su estilo de vida ni en su trabajo que incitara a su asesinato. Un testigo dijo que había visto la furgoneta de McVeigh flanqueada por 2 coches. Podría haber varios involucrados. Es imposible que hubiera vuelto ahí por voluntad propia. Tenía que haber alguien con él en la furgoneta para seguir al otro coche. Habría un mínimo de 3. Un conductor delante, uno en la furgoneta de McVeigh y otro conduciendo el coche de detrás. Reyes trabajó en el caso durante 6 meses, pero no pudo establecer un motivo ni un sospechoso. El Dr. Stone tuvo en cuenta la escena del crimen y aplicó su escala al asesino o asesinos. Solo podemos especular sobre lo que pasó, pero los detalles de la investigación encuadran a los culpables en mi escala. Si el asesinato de McVeigh se realizó entre varios, se demuestra el nivel de premeditación y planificación. No hubo robo y eso sugiere que la única razón del asesinato era el placer de matarlo. ¿Le pintaron la cara antes del asesinato? En ese caso sería una forma extraña de tortura. Colocaría a los asesinos en el nivel 16, reservado para psicópatas planificadores que cometen actos viciosos y fuera de lo normal repetidamente. Soy Reyes. Necesito sacar algo de la sala de pruebas. Han pasado más de 10 años del asesinato de James McVeigh y aún no hay pistas. Pero Reyes revisa periódicamente las pruebas con la ilusión de encontrar alguna pista nueva. Es una bala del 25. Con esta bala mataron a James McVeigh. Ahora, con la nueva tecnología, podemos coger las huellas que entonces no pudimos. Todo cambia muy rápido hoy en día. Así que guardamos todo esto porque no sabemos qué podremos hacer con ello dentro de un par de años. El caso de James McVeigh no es el único sin resolver que persigue Reyes. Ha creado una unidad en Fort Worth especializada en cerrar casos sin resolver. El caso de McVeigh es solo uno de los más de 700 a los que se enfrenta. No hay ningún caso que podamos decir que nunca vaya a ser resuelto. No se puede tener ese tipo de actitud. En cualquier momento puede suceder algo y cambiarlo todo. Asesinatos sin resolver. La búsqueda de respuestas. Soluciones a lo desconocido. La mirada del Dr. Stone a la mente del criminal es solo una pieza del puzzle. Pero su escala puede ayudar con los sospechosos y resolver muchos crímenes misteriosos.